Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores, edición en la que hablamos del plano internacional. Este 30 de mayo no tuvimos programa, Día de las Madres en Nicaragua, feriado nacional, pues dijimos, vamos a aguantarnos un poquito, además dar oportunidad para que nuestra entrevistada de esta ocasión, Liliani Obando, desde Colombia, pudiera recabar algunos datos adicionales necesarios para poder conversar sobre este tema, evidentemente, las elecciones en Colombia, unas elecciones realmente históricas por cuanto por primera vez en los últimos 20 años el uribismo no queda, por lo menos oficialmente, no queda en las cuentas para correr hacia la presidencia, por lo menos de manera oficial. Bueno, todo el mundo dice que Hernández es la ficha tapada de Álvaro Uribe, que ha sido el que ha manejado los hilos del poder en Colombia durante los últimos años. Vamos a conversar con Liliani Obando, con quien ya tuvimos oportunidad de conversar hace unos meses a propósito de las elecciones primarias en Colombia, en las que justamente se eligió a los candidatos que corrieron para estas elecciones, por lo menos a los principales candidatos. Habían 43 solicitudes, Liliani, creo, para candidatos en las elecciones colombianas. Finalmente son 4, digamos, los principales, Petro, Rodolfo Hernández, Fico, que era la ficha o el supuesto candidato de Uribe, y este otro, el cuarto, ahí se me escapó ahorita el nombre. ¿Ve? Pero bueno, todo el mundo apostaba o se suponía que la segunda vuelta podía ser Fico-Petro, aunque algunas encuestadoras mostraban también la posibilidad que Rodolfo Hernández se colara para esta segunda vuelta, tal cual ha obtuvo Petro que Rodolfo Hernández, que tiene, creo que son 500,000 de votos más que Fico Gutiérrez. Así es. Mucho gusto, Liliani. Hola, muchísimo gusto. Muchas gracias nuevamente por invitarme aquí a su audiencia. Un saludo muy especial al pueblo de Nicaragua, nuestros afectos de siempre. ¿Cómo no? Liliani, bueno, a ver, ¿hubo sorpresas en Colombia con la elección de Rodolfo Hernández? Pues realmente sí, o sea, realmente sí por el personaje, ¿no? Por el personaje, cuando pues como tú dices, ya las encuestas venían como perfilándolo, sobre todo la última semana, ya venían como mostrando como la tendencia de cómo Rodolfo iba aumentando en las elecciones. Al principio pues se vio como lo que es en realidad una figura muy folclórica, digamos, usando pues adecuadamente el término, ¿no? Un personaje que pues es, muchos lo han descrito como el Donald Trump colombiano, ¿no? Un tipo, es un hombre, digamos, bastante exótico en su forma de llevar adelante pues la contienda política, de su desempeño también, porque pues él ya fue mandatario en la ciudad de Bucaramanga, renunció, fue alcalde en el 2014, hasta cuando renunció en el 2019. Y ya, o sea, eso es lo que se conocía del hombre, un ingeniero civil. Su esposa es una diseñadora de interiores, empresarios, ambos. Y bueno, pues más allá de, digamos, de la comarca, de lo que aquí se llama departamento de Santander, pues no era muy conocido, digamos, en la vida política nacional, más que por sus escándalos que no eran nuevos a lo que se ha venido circulando ahora y conociendo más en esta contienda, ¿sí? Entonces, por ese hecho sí fue bastante como sorprendente ver cómo incluso derrotar
al que se supone era el candidato, pues la ficha del uribismo, que era el candidato Federico Gutiérrez, y su fórmula vicepresidencial, que es Rodrigo Lara, ¿no? Entonces eso sí sorprendió, sobre todo que en ese último conteo, pues que llegara a donde llegó. Él muy también de esta manera, pues como es él, decidió ni siquiera ir a la sede de campaña, dijo que él ya estaba viejo y cansado y se iba a la finca. Desde la finca estuvo pues ahí mostrando imágenes en la piscina. O sea, una cosa que uno dice, bueno, esto es totalmente salido pues como de lo que acostumbramos aquí pues de ver en estas contiendas. Y sí, pues sobre ese tema hay que hablar bastante, ¿no? Sí, justamente, es decir, normalmente los candidatos, sabiendo qué es lo que puede ocurrir, porque esto está previamente calculado, es decir, ya tengo una idea yo como candidato por dónde voy a andar, porque ciertamente están las encuestas públicas, pero también hay encuestas privadas que pueden dar una idea de cómo puedo andar, ¿no? Y prepararía yo un acto, especialmente si estoy entre los tres que pueden colarse para la segunda vuelta, prepararía yo un acto en el cual diría, vieron, me colé, pude, aquí estoy y voy a ser el presidente, ¿no? Qué sé yo qué cosa. Pero viene desde su casa, desde la cocina de su casa, hace un discurso aceptando ese haberse colado para la segunda vuelta, ¿no? Como decís, folclórico. Sí, no, bueno, y yo creo que todo eso hace parte de la construcción del personaje. O sea, yo tampoco creo que sea nada muy auténtico tampoco. O sea, yo creo que hace parte de cómo han venido mostrando, porque es que lo que ha tocado un poco la fibra de algún sector del pueblo colombiano que ha creído como en esa historia de que, porque además a Rodolfo lo vendieron, digamos, como el candidato antisistema. Empezando por ahí. Yo creo que no hay nada más lejano que eso en lo que representa y en lo que fue pues la gobernanza de Rodolfo en su ciudad, en Bucaramanga, digamos, donde gobernó. O sea, era un cacique político normal, estuvo envuelto en todo, hasta ahora tiene una investigación abierta en Fiscalía por temas de celebración indebida de contratos de corrupción vinculadas muy cercanamente pues con su hijo, que era el que hacía todo el manejo para quedarse con la contratación pública, y eso está en investigación. Justo en estos días pues tendrán que llamarle, solo que pues ya el tema de si queda o no queda en la presidencia pues va a incidir mucho en el futuro judicial del personaje, digamos. Pero yo creo que alrededor de él se construyó un personaje justamente para eso, para captar a algunos electores que se mueven más por pasiones que por la profundidad de las propuestas políticas. Entonces mostraron ese hombre de tercera edad que habla fuerte, que habla duro, que frentero, sí, que no tiene pelos en la lengua y que hace lo que quiere, que eso es un tipo que pues no sigue ningún tipo de protocolos, que bueno, ese es el personaje que construyeron. En parte es él, sí, en parte es él, pero yo creo que alimentaron todo eso para ganar justamente ese electorado más que se mueve más por pasiones que por otra cosa, y que pues como lo vendieron como el candidato antisistema, pues jaló a algunos votantes por ese lado, pensando que él no significaba más de lo mismo, cosa que yo creo que es completamente equivocada. Justamente, mira, yo lo que veo de esta elección es que había dos propuestas: continuar en lo mismo o cambiar. ¿Ah? El año pasado, con todo el movimiento social en Colombia, se fortaleció mucho la opción del cambio, de no continuar en el sistema tal cual estaba. Y Petro
digamos, era la cabeza más visible de esa opción. Sin embargo, este señor, Rodolfo Hernández, llega y dice que él va contra la corrupción, que es lo que ha causado más daño a Colombia. Y mucha gente le cree, pese a que él está, tiene procesos abiertos justamente por corrupción y ya pasó procesos durante la administración en la alcaldía, pasó procesos por corrupción. La gente le cree por una cosa importante, me parece a mí. Dicen, tiene dinero, entonces no va a robar. Ese discurso, ¿no? No sé. Sí. Pues no creo que nada más lejano de la realidad, ¿no? Mira, o sea, lo que ha circulado allí, que es en su voz, o sea, no puedes decir que es un montaje porque es él diciéndolo, cómo ha hecho su caudal, además económico, que es haciendo edificios para la gente pobre, para que se endeuden y durante 15 años le paguen esos hombrecitos, así como dice él, le paguen intereses, porque eso es una delicia enriquecerse a costillas del pueblo más necesitado, ¿no? Y ya pues se conocen también denuncias de gente que fue estafada efectivamente por sus planes de vivienda, o recién hoy circulaba un audio de un medio de comunicación oficial aquí en Colombia, en el que recordaban cómo él ofreció en su programa de gobierno, ofreció dar unas 20,000 viviendas, entregó unas cartas puerta a puerta a los más pobres, ahí sí se fue a los barrios más pobres de Bucaramanga, casi que como diciéndoles, mire, esta es como la cuota inicial de su casa que le voy a dar si vota por mí. Y luego cuando lo confrontan, después ya en el balance de su gobierno, le dicen, no, es que yo no ofrecí casas, eso no es cierto. Entonces no sea mentiroso, le dice al periodista, y luego el periodista pues lo vuelve y lo increpa, pero mire, es que aquí tenemos la carta de lo que usted ofreció. Yo no ofrecí eso. Entonces, ¿usted qué fue lo que ofreció? Yo ofrecí fue lotes con servicios. Y luego al final dice, ¿pero entregó alguno? Y dice, no, yo no entregué ninguno, esa era una promesa de campaña. O sea, así de coloquial, ese es el personaje, digamos. Entonces, pensar que un empresario de estos que él tiene un pensamiento, es muy curioso el personaje porque además tiene mucho de un personaje de pensamiento feudal muy retrógrado, el tema de que la mujer debe quedarse en la casa porque en política nadie la quiere, ¿no? Que eso ha sido muy interesante porque pues nos ha llegado a la fibra, digamos, a las mujeres que nos consideramos feministas y vamos a ver si es cierto que así es como va a gobernar. Y pues eso lo ubica como un personaje bastante retrógrado, ¿no? Pero a su vez pues es capitalista porque es el empresario, entonces es un personaje muy curioso, sí, muy parecido a lo que nos evoca pues Trump, ¿no? Pero además pues envuelto pues en este mundo pues nuestro colombiano con todo este tema del gamonadismo, del caciquismo, de quiénes son sus aliados pues en política, o sea, nada diferente, o sea, yo no le veo por ningún lado que tú mires el personaje te representa cambio, ni en su figura, o sea, uno dice, bueno, este señor el día de mañana se muere y qué va a pasar con este país, o sea, pues no estamos esperando que eso pase, pero digamos, o sea, todas las posibilidades, ¿no? Pues si es presidente seguramente a la cárcel no va a ir, si le prueban que sus investigaciones por corrupción, porque pues pasaría la competencia de una corte ordinaria de una justicia ordinaria a la Cámara de Representantes a quienes investigan desde la Cámara, y pues esa ha sido, siempre se ha dicho que ese es como el estrado de las absoluciones, ahí nunca se ha condenado a nadie, ¿no? Nunca se ha perseguido a nadie, nunca se ha investigado a fondo con seriedad a nadie, pues ese es el lugar
menos probable, donde pues si él llegara a ser presidente pudiera cumplir alguna sanción de tipo judicial. Entonces es muy oscuro ese panorama, o sea, más allá de lo pintoresco que representa el personaje, pues sí deja muchas preocupaciones en el fondo, porque sabemos que detrás, y es que fue evidente, mire, una vez se dan los resultados, enseguida la campaña de Fico dice nos vamos con Rodolfo Hernández, y enseguida pues los alfiles del Centro Democrático empiezan en las redes a tuitear y decir estamos con Rodolfo, o sea, eso ya te deja un ruidito allí que eso no fue nada que no fuera planeado con anterioridad, ¿sí? Ok. Vamos a hacer una pausa. Son 3 semanas, ya poco menos de 3 semanas lo que falta ahora para la segunda vuelta. Esto es como el desenlace de la telenovela, ¿no? Vamos. En la que uno sufre mucho, ¿no? Sí. Entonces, pero han ocurrido algunas cosas importantes en estos días, incluyendo el mismo domingo, y ya este lunes, este martes, con respecto a lo que ocurrió el domingo y lo que puede ocurrir dentro de 3 semanas. Hacemos una pausa y hablamos sobre esto, Liliani. Continuamos en Sumando Vigores. Continuamos Sumando Vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Liliani Obando desde Colombia a propósito de las elecciones este domingo y lo que viene en las próximas 3 semanas. Un trabajo mucho más fuerte que se ha realizado para conseguir la elección de Petro. Realmente, es decir, viendo algunos de los datos, más de 8 millones y medio de personas han votado por Petro en esta primera vuelta. Por primera vez un candidato obtiene tal cantidad de votos en Colombia, que es un punto muy importante. Un candidato de la izquierda, o que más o menos representa a la izquierda, algunos hablan del liberalismo progresista más que de la izquierda, por cuanto la coalición que representa Petro es una coalición bastante heterogénea de organizaciones, desde el Partido Liberal hasta el Partido Comunista, pasando por los verdes. Pero es decir, los movimientos sociales tienen una enorme esperanza con Petro, ven en Petro la verdadera posibilidad de un cambio en Colombia, ¿no? Pero ante esto se contrasta mucho toda la fuerza que tiene el status quo, que tiene el uribismo, que han construido con el paramilitarismo, además la intervención casi descarada en Colombia. El sábado, antes de las elecciones, la gente de la embajada estaba metida en la Procuraduría, que es el órgano que rectorea las elecciones en Colombia, es decir, haciendo que la embajada norteamericana, es decir, para Nicaragua, lo voy a poner en términos para Nicaragua, en el Consejo Supremo Electoral, metida la embajada norteamericana en los centros de cómputo para hacer que justamente hay denuncia, Liliani, este martes, así como hubo hace unos meses cuando se realizaron las elecciones primarias y las elecciones para el legislativo, que les camotearon votos y curules a pacto histórico para el legislativo, justamente. Y ahora hay denuncias muy parecidas. Y había ya antes denuncias, justamente ese era uno de los temores que había, el tema del fraude. Sí, de acuerdo. O sea, aquí, bueno, pues varias cosas, ¿no? Lo que tú mencionas, pues, ¿qué significa el personaje también? Pues ya hablamos del otro personaje, hablemos de Petro y de Francia Márquez un poquito, que representa a cada quien. O sea, esa dupla es una dupla muy, muy importante, muy interesante,
y más allá de lo que el imaginario que ha construido alrededor de Petro, que es como el monstruo, el que no, el que nos va a llevar al abismo del comunismo y etcétera, etcétera, todo es parte de una construcción que ha hecho pues la extrema derecha, especialmente alrededor de Petro. Eso es el imaginario construido desde la derecha y pues obviamente sí logra afectar la imagen y la intención de voto en algunos ciudadanas y ciudadanos. Recordemos que Colombia es un país muy polarizado. Recordemos que en los más de 200 años de vida republicana de Colombia nunca ha habido un gobierno de izquierda, nunca ha habido un gobierno progresista. Siempre el poder ha estado detentado en la fórmula del Partido Liberal y Conservadores, que son los que nacen con la República y que pues son los partidos tradicionales y de posiciones muy de derecha y de extrema derecha, digamos, como el Centro Democrático. Entonces, nunca en nuestro país pues hemos tenido un gobierno pues que por lo menos sea de centro y progresista. Nosotros a lo que le estamos apostando como sociedad con la idea de que Gustavo Petro sea presidente es a construir una fórmula de transición democrática, ni siquiera pues son fórmulas más allá, digamos, revolucionarias, de antisistema y todo este tipo de cosas, porque en realidad pues esa no es nuestra realidad política en el momento. Sí, Petro no va a declarar un Estado socialista. Exacto, o sea, todo eso hace parte pues del imaginario. ¿Qué ha logrado hacer pues la figura de Petro? Petro lo que ha logrado, pero que además no es solo el resultado de su propia figura, sino de un acumulado, es aglutinar. ¿Aglutinar qué? Aglutinar la inconformidad social. Aglutinar la esperanza de un pueblo que no puede más con la situación que está afrontando, tanto por el lado económico, con el tema de la exclusión, de la miseria, de la pobreza, pero por el otro lado, por el lado de la guerra, ¿sí? Con las masacres, con los asesinatos selectivos de líderes y lideresas, con que no haya posibilidades reales de participación y de apertura política en el país para otros sectores de la población. Entonces, ese cansancio, pues que además hizo explosión, digamos, en el pasado reciente con toda la Jornada Nacional de Protesta, que fue tan importante, que también fue el resultado de todo ese acumulado de luchas anteriores, pues es lo que se viene congregando alrededor de Petro. Entonces, Petro, y más allá de Petro, pues el pacto histórico. Por primera vez, todos los sectores, tanto de izquierda como de centro, como progresistas, hacen pues, o hacemos, digamos, un esfuerzo por dejar de lado los sectarismos y pues esas soluciones más, digamos, más que buscan otras salidas como más allá, por centrarnos en lo posible, digamos. Y centrarnos en lo posible es eso, esa transición democrática, y es por primera vez, llegar al poder para demostrarle al pueblo que son posibles hacer cambios democráticos, que tienen que ver con el buen vivir de la gente, con condiciones de vida en dignidad, con acceso a una educación para toda la población, con una educación pública, con volver de nuevo el servicio de salud como un derecho y no como un negocio como está ahora, con que los campesinos puedan volver a producir sus productos y no tengamos que estar importando alimentos cuando Colombia puede fácilmente porque tiene todas las condiciones para garantizar su seguridad alimentaria y al contrario, exportar alimentos, ¿sí? Con volver a proteger esos recursos tan importantes que tenemos, porque Colombia es un país demasiado hermoso y demasiado rico, pero lamentablemente la riqueza está concentrada y estamos acabando con el medio ambiente. Podemos ser una potencia mundial en el tema ambiental. Petro propone, por ejemplo, el cambio de esa economía extractivista a otro tipo de economías limpias, digamos, pensando también en lo que le podemos aportar como país al mundo en el tema medioambiental. O sea, son cosas que son posibles, pero pues a los que obviamente
esta clase que ha sido una clase dominante, completamente egoísta, que ha acumulado todo el tiempo riqueza, que ha acumulado todo el tiempo poder, y lo ha hecho de cualquier forma, lo ha hecho a través de la corrupción, lo ha hecho las maquinarias, pero también a través pues de los asesinatos, de la conformación de sus grupos paramilitares, lo que acá se llama pues el tema del constreñimiento al elector por la vía de la intimidación física de las personas. Pues eso es lo que significa Petro, es eso, el cambio a todo eso. Y Francia Márquez, que es su figura vicepresidencial, pues también ella per se es una figura muy importante porque es un símbolo de muchas cosas. Primero, es una mujer, ¿sí? Pero no es cualquier mujer, porque ya hemos tenido algunas mujeres en el poder, pero pues han sido mujeres que vienen de esta tendencia más de la derecha y de la extrema derecha. Pero es una mujer nacida del pueblo, es una mujer que se crió en un pueblito donde le tocó ella misma trabajar en minería artesanal, donde a ella le tocó trabajar también en el servicio doméstico. Es una mujer negra, además una mujer afro, ¿sí? Pues en un país que todavía en algunos sectores, porque pues como te decía, somos una sociedad polarizada y en algunos sectores de la población pues todavía hay este tema del racismo, ¿no? Es una mujer que viene de abajo, lideresa en el tema pues de lo que es su grupo étnico, pero también en el tema ambiental, que ha sido reconocida por ese esfuerzo en la lucha ambiental, y que se viene de abajo construyéndose y que pues irrumpe en este momento, porque yo creo que era el momento, digamos, quizá en otro momento no pasan estas cosas, pero es que aquí lo que tenemos es una comunidad, lo que permite que llegue Francia y que llegue Petro a este momento. Como tú decías, pues esos más de 8 millones de Petro son muy significativos. Petro fue el ganador de esta primera vuelta, digamos, fue el ganador porque deja con muchos puntos de ventaja al segundo candidato, pero además porque dobla su propia votación. O sea, Petro logra doblar su propia votación con respecto al 2018, cuando ya él también fue candidato, y se supera. Pero además ha sido la votación más alta en muchos años de un candidato presidencial, sea de derecha o de izquierda, de lo que sea, en una primera vuelta. O sea, todo esto hay que reconocerlo, hay que potencializarlo, y pues es lo que no podemos dejar de perder de vista. Pues obviamente estamos en un momento muy difícil, porque a pesar de que hay todo esto que muestra que el pueblo colombiano en su mayoría que vota quieren ese cambio, pues tenemos la amenaza de que la derecha en este país siempre se une. La segunda vuelta es muy peligrosa porque se van a unir todos estos sectores que eran las otras fórmulas, casi todas las otras fórmulas con las que estaban debatiéndose en la primera vuelta, se van a unir, van a tratar de sumar más, van a aceitar más su maquinaria, la corrupción, el constreñimiento, y además pues tenemos este problema gravísimo con la registraduría, que no permitió hacer una auditoría internacional, aun cuando estaba aprobado los contratos y todo eso. Se ingeniaron muchas cosas para sabotear el tema de la auditoría internacional en el tema de software. Nos quedamos con un software nacional que ahora ya se empiezan a conocer algunas denuncias frente a por qué, por ejemplo, en el conteo Petro quedó estancado en un 40% y no le pasaban más votos, y no le pasaba más votos. O sea, eso ya también nos llena a nosotros de mucha incertidumbre, y esperamos que se pueda hacer pues la revisión al software y a los resultados, porque pues eso es algo que causa mucha sospecha también. ¿Hay conteo manual de los votos en Colombia, Liviani? Hay unos reconteos. O sea, primero se hace pues que ahora era como el boletín oficial, pero esta vez en esta primera vuelta, pues en las anteriores elecciones para Congreso, pues se presentaba como el boletín oficial de la registraduría, dando unos resultados ya oficiales. Esta vez el registrador se curó en salud y dijo que eran boletines informativos, ¿sí? O sea, ahorita estamos con la información de los boletines que él llama, son los mismos, pero él dice que ahora son informativos,
pero obviamente hay posibilidades de un reconteo, también está, o sea, el reconteo manual de votos que hacen, porque pues también hay unos jurados y también hay unos testigos electorales que ponen pues los propios partidos, pues justamente para verificar que se haya hecho, y esto nos tomará pues unos días hacer ese tipo de verificaciones. Falta que conozcamos bien los resultados de las votaciones en el exterior también, que por lo que pudimos ver por algunos formatos de los 14 que se fueron publicando, pues en casi todas partes ganaba Petro. Entonces vamos a ver los resultados, pues también es importante porque es la población pues que está de colombianos en el exterior, colombianas y colombianos en el exterior, que pues también tiene su mensaje, y el resultado, así no sea mucho en votos, pues también tiene una significación importante. Justamente, fíjate, pensando en eso, en esto último, el voto en el exterior, las imágenes que tiene la registraduría, que es el que lleva la administración electoral en Colombia, muestran el voto en el exterior favorable a Fico en lo general. Cuando habíamos estado viendo noticias, justamente porque las elecciones en el exterior o la votación en el exterior empezó desde el lunes pasado y se cerró el domingo, y habíamos estado viendo noticias sobre el voto en el exterior, y era mayoritariamente a favor de Petro. Sí. Y resulta que la administración electoral en Colombia muestra un mapa que favorece totalmente a Fico. Es decir, ya cuando uno entra a los detalles, entonces se encuentra con que hay algunos países en donde sí hay más votos a favor de Petro que de Fico, pero es decir, muestra un mapa con los colores de Fico. Tocando el tema del mapa, está el tema de la ubicación de votos. Prácticamente todo el borde de acá es Petro, excepto un puntito allá que tiene. Somos rodeados de todo el amarillo de Rodolfo. De Rodolfo Hernández, que es prácticamente todo el interior del país, digamos, pues, es decir, viéndolo en el mapa, ¿no? Está rodeado por Petro, Rodolfo. Hablemos acerca de eso, justamente, vamos a hacer la pausa, hablamos acerca de eso, de los votos, cómo es que se han logrado este punto. Regresamos en breve en Sumando Vigores. Continuamos Sumando Vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Liliani Obando desde Colombia acerca del proceso electoral que este domingo tuvo un punto muy importante al decidirse quiénes son los candidatos que van a la segunda vuelta, que se jugará o que se competirá, por la cual se competirá por la presidencia de Colombia dentro de 3 semanas, dentro de 3 domingos. 54% de participación, la participación más alta de los últimos 3, 4 elecciones, ¿no? Sí, sin embargo, hay un 46% que no está votando, ¿no? Y muchos apuestan a que ese 46% podría decidir las elecciones en esta segunda vuelta. Claro, ese es como la ciudadanía a la que pues a la que hay que apuntarle realmente para una segunda vuelta. Vendrán, digamos, ahora lo que viene es eso, ¿no? O sea, las alianzas que queden, que ya no son muchas las que hay que hacer, los votos que vendrán de una campaña a otra, que por lo general pues a la campaña de Petro pues vendrán, bueno, ayer hizo un pronunciamiento muy importante las jóvenes de Centro Esperanza, que estaban en Centro Esperanza, que son parte del Partido Verde, y pues diciendo que vienen a sumar a la campaña de Gustavo Petro, ¿no? En varios departamentos del país. Eso es muy importante, pues, porque ya ese caudal de jóvenes que estaban pues divididos por el tema de que existía la figura de Petro, pero también había una figura de Sergio Fajardo que representaba
un centro más hacia la derecha, digamos, pero que pues jalaba algún caudal de votantes, pues que tratan de ubicarse como en más moderados, digamos, pues tenían las posibilidades divididas frente pues a la candidatura de Petro y la de Centro Esperanza. Ahora ya Centro Esperanza pues se diluye y ya pues sus miembros y sus votantes tienen la libertad de moverse a donde consideren pues que aspiramos a que lleguen pues a sumar al pacto histórico. Y pues como te digo, ya esta carta de los jóvenes anunciando oficialmente que llegan a la campaña de Petro es muy importante. Igualmente ha llamado la atención, por ejemplo, que el expresidente Ernesto Samper ha llamado al expresidente César Gaviria, que se fue como presidente del partido abiertamente a apoyar la candidatura de Fico. Entonces el expresidente Samper llama pues para que hagan una especie de convención del Partido Liberal para tomar definiciones frente a su participación como partido en esta segunda vuelta. No obstante, ya dentro de la militancia del Partido Liberal, lo que se llaman las bases liberales, abiertamente se rebelaron desde la primera vuelta al jefe político César Gaviria y desacataron pues la orden del presidente de irse hacia la candidatura de Fico y se quedaron con la de Petro, y seguramente llegarán más de estos liberales más con un pensamiento un poco más hacia el centro, pues a engrosar la candidatura del pacto histórico apoyando a Petro. Eso es importante. Nosotros tuvimos este año, como tú dices, pues un total de 39.002.239 sufragantes, de potencial de sufragantes, de los cuales votaron efectivamente un 54.91%, que son alrededor de 21.418.631 es la cifra que da la registraduría de quienes no votaron. Es decir, ahí hay que hacer la tarea estas 3 semanas para ver cómo ganamos algunas de esta población que no votó, y también tenemos pues los votos en blanco, que no sumaron mucho, 1.73%. Hubo gente también, porque pues aquí tú hablabas al principio de cómo estuvo configurado el tarjetón. Recordemos que Ingrid Betancourt era una de las candidatas por su partido Oxígeno Verde, y que a última hora declinó y se sumó curiosamente a la campaña de Rodolfo Hernández, ¿no? Entonces vamos a ver qué va a pasar con la figura de Ingrid también, hay que hacerle el seguimiento a eso. Y hubo, pues, como el retiro de ella fue extemporáneo, digamos, o se hizo dentro de los tiempos, pero ya muy encima para que cambiara el tarjetón electoral, la figura de ella junto con su fórmula vicepresidencial aparecieron y curiosamente fueron votados. Tuvieron no muchos, pero recibieron algunos votos que ahora el Consejo Nacional Electoral pues tendrá que tomar la decisión seguramente de declararlos también como votos no válidos, ¿no? Votaron como 14.000 personas que despistados votaron o lo harían intencionalmente pues por Ingrid e invalidar así su voto. Pero así es como está el mapa pues en la participación. Y ahora pues podemos hablar, si quieres, del mapa ya electoral. Sí, del mapa electoral global, que muestra la forma en que se ha votado, es decir, dónde se ha votado mayoritariamente por quién, no necesariamente, por lo menos por departamentos, ¿no? Porque ya cuando uno empieza y pone la lupa y empieza a ver por municipios, las cosas no necesariamente son tan del mismo color que tiene el departamento. Sí, de acuerdo. Sí, de acuerdo. Hay que ver, por ejemplo, por ciudades. Bogotá se ha caracterizado, porque es la capital, por ser una ciudad que siempre vota hacia el centro y hacia opciones más progresistas, digamos. Y aquí en Bogotá, por fortuna, pues el voto fue a favor del pacto histórico, digamos. A favor del pacto histórico, que tuvo un cierre de campaña apoteósico en Bogotá. También. Sí. Bueno,
Vamos a ver. Y cómo queda regionalmente. Entonces lo que vemos en el mapa es muy curioso, pues cómo quedó configurado el mapa. Todas las regiones que bordean, o sea, las regiones casi que de frontera con los dos océanos y con los otros países con los que tenemos frontera, excepto la parte norte, que es la parte de donde viene Rodolfo, pues votaron por Petro. Entonces tenemos toda la costa Caribe, está marcada con el color del pacto histórico, y todo el litoral pacífico. Este sí fue completo. Chocó, Valle, Cauca y Nariño votaron pacto histórico, y luego hacia el sur, toda la frontera hacia el sur, entonces Putumayo y Amazonas, y otros dos departamentos que quedan ya en la parte más selvática, digamos, del país, que bordean que tienen frontera con Venezuela y con Brasil, votan también por el pacto histórico, por Petro. El único departamento que se muestra en el mapa que votó por Fico fue, pues, donde ellos son caciques electorales, que es Antioquia. ¿Sí? Aun cuando allí también Petro sacó una votación importante, y cuando hizo el cierre de campaña, el pacto histórico también movilizó mucha gente en esa campaña. Entonces lo que tú dices frente al tema de ciudades y todo eso también hay que verlo. Y luego se muestra, pues en el mapa se muestra como un amarillo muy grande, ¿sí? Que sorprende un poco porque que es a favor de Rodolfo Hernández, con una pequeña manchita en el centro que es ¿sí? Bogotá, distrito capital. O sea, Bogotá vota pacto histórico, digamos, vota Petro y Francia Márquez. Y el resto sí está rodeado del amarillo que mostraron en el mapa, que es lo de Rodolfo. Realmente, ¿qué llama la atención? Rodolfo Hernández, como lo decíamos antes, es un personaje que, pues, lo conocen en su comarca, es decir, hay departamentos donde uno no entiende cómo votan por él. Incluso uno del que él no sabía cuál era la capital, de Bichada, aparece como votando y ganando él. Ahora, lo que hay que decir, bueno, Tolima, su fórmula vicepresidencial hizo pues el trabajo que le correspondía en los dos departamentos más cercanos, que son Huila y Tolima, y ahí pues aparece a favor de Rodolfo Hernández. Hay un candidato que estaba en la fórmula de Fajardo, que es de origen de Boyacá, y pues es de estos, digamos, politiqueros, digamos, que están con el uno y con el otro, y que antes de que hubiera pasado la primera vuelta ya le había dicho a Fajardo que si no salía en la primera él se iba a ir con Rodolfo, y ahí están los votos. O sea, en Boyacá aparecen, pero también aparecen denuncias de cómo movilizaban gente en buses pagándoles a 50,000 pesos por la compra de su voto, ¿no? Que son los delitos electorales que ahora se empiezan a recabar y se empiezan a denunciar. Entonces aparecen estos departamentos, pero pues departamentos en los que uno dice, pues, no conocían a Rodolfo. O sea, ¿cómo llegan esos votos a esas regiones? También llama la atención, pues, que eran regiones, pues, son regiones, o sea, el mapa se lo ve grande porque son departamentos que son grandes, pero en realidad la densidad poblacional en esos departamentos no es mucha, excepto pues las ciudades capitales, digamos. Entonces, así estos departamentos, Liliani, ¿son departamentos más rurales que urbanos? Sí, claro, varios de lo que es Caquetá, Guaviare, Arauca, sí, son departamentos, como te digo, con unas grandes extensiones en tierra, porque son las zonas incluso donde estos grandes hacendados empujaron a la población campesina a abrir colonización en zonas selváticas. Eso es Orinoquía y es Amazonía, pues cerca, sobre todo más la zona central, a Orinoquía, digamos, zonas selváticas, son zonas más rurales, ¿sí? A donde empujan a la población. No tienen mucha población, pero pues sí son muy extensas, y además tienen una gran riqueza en recursos naturales. Son pues como son esos departamentos que tendrían en un gobierno de Petro, creo que tendrían un despegue muy importante, porque justamente ahí es donde se pueden hacer todo este tipo de proyectos ambientales muy importantes, ¿sí? Está Arauca, bueno, Arauca ha votado siempre como
ha sido como un baluarte pues de estas clases politiqueras, aun cuando pues han sido muy fuertes allí también la presencia de movimiento insurgente y de organizaciones sociales, pero pues ahora aparece pues con Rodolfo. Y pues los Santanderes sí no es extraño porque pues de allá es oriundo el personaje, digamos. Sí, ok. Esto, estaba pensando yo en la cantidad de desafíos que vienen ahora para justamente teñir más ese mapa a favor de Petro. Ya el mismo domingo empezó la batalla todos contra Petro. ¿Ah? Decimos aquí en Nicaragua, le están echando la vaca a Petro. Es decir, no hay que permitir que Petro gane. Y el principal desafío, me parece a mí, para los seguidores, para los activistas de Petro, es vencer el miedo. Porque toda la campaña es una campaña de miedo. Es decir, si Petro gana, aquí se van a comer a los niños, nos vamos a pelear con los Estados Unidos y nos vamos a quedar colgados de la brocha, se va a convertir Colombia en una dictadura y vamos a sufrir penalidades como se sufren en Venezuela, en fin. Es más, fíjate, veo ahorita el mapa y entonces, claro, toda la zona este de Colombia, que es la fronteriza con Venezuela, es a favor de Petro. La Colombia insular, San Andrés, Providencia, que aparecen también en el mapa, hacen frontera con Nicaragua, es decir, los ejes del mal, ¿no? Venezuela y Nicaragua. Pero fíjate que San Andrés, Providencia también votó pacto histórico. Sí, por eso te digo, es decir, es la influencia del mal, ¿no? De Nicaragua y de Venezuela. No, claro. Sí. ¿Ve? Entonces, excepto Arauca, que Arauca sí a uno le queda como muchos sinsabores porque pues Arauca están pasando muchas cosas muy, muy, muy complicadas en estos últimos tiempos. Sí. Ok, entonces yo lo que veo es que aquí lo primero que tienen que vencer la campaña de Petro es ese miedo. El miedo que se está promoviendo entre la gente justamente para que no vote por Petro. Es decir, si no vas a votar por mí, pero no salgas a votar. Simple y sencillamente, abstenete de votar, porque esa es parte de lo que se está trabajando en este momento. Ya se empezó a trabajar en este momento. Todo para que Petro no gane. Eso, me imagino yo que ahora empieza el trabajo fuertísimo para poder revertir eso, para que la gente pierda ese miedo. Una de las cosas tal vez importantes es que se demostró que sí se puede, que es posible, pese a las amenazas, porque hay que recordar que la campaña de Petro en las últimas semanas especialmente, estuvo amenazada fuertemente, la vida del mismo Clan del Golfo, que públicamente dijo que le iban a matar, etcétera. El Clan del Golfo, que hay que recordar que es parte de los paramilitares en Colombia, y en fin, es decir, veo que hay varios componentes ahí de todos contra Petro para que garanticemos el status quo. Pero hay organizaciones, o se está empezando a crear organización. Por ejemplo, me hablabas acerca de las mujeres que no están de acuerdo con que un Trump llegue a la presidencia en Colombia con un discurso como el que tiene el señor Hernández o como una actitud como la que tiene el señor Rodolfo Hernández. Si querés hacemos la pausa y hablamos acerca de eso, de los retos de estas próximas 3 semanas. Claro, regresamos en breve. Continuamos sumando vigores. Estamos conversando con Liliani Obando. Un vistazo durante la pausa con Liliani aquí al mapa que presenta la registraduría, ganó administrador de las elecciones en Colombia. Y viendo que ya con la lupa los colores no son tan como se ven
en el nivel departamental, ¿no? Pero bueno, Liliani, todos contra Petro es la consigna en este momento del status quo. ¿Cómo se va a vencer ese todos contra Petro? Bueno, con mucha esperanza, mucha creatividad, mucho trabajo por hacer. Estamos, por ejemplo, algo que surge también de esta inconformidad, especialmente moviliza a las mujeres, es el tema de la misoginia que claramente mostró el candidato Rodolfo Hernández durante su campaña y que ha sido, ese es él, digamos. Entonces, pues aquí en Colombia el movimiento de las mujeres y de las feministas viene creciendo, viene siendo un movimiento muy fuerte. Recién acabamos de conquistar el derecho al aborto en el país, que no estaba aprobado, y venimos pues participando y arrancando reivindicaciones, digamos, y por supuesto no nos podíamos quedar calladas frente a las agresiones abiertas de Rodolfo Hernández, que en una de sus intervenciones dice que la mujer debe quedarse en la casa porque en política no está muy bien vista. Por eso salió incluso un videito por ahí que hicieron algunas de las mujeres donde dice las mujeres sí en la casa, pero en la casa de Nariño, que es la casa del gobierno, ¿sí? O sea, la participación política de las mujeres y para las mujeres es importante, y seguir pues liderando estas banderas contra toda forma justamente de discriminación y de violencias basadas en género. Y por esta razón nace una convocatoria que se hace pues desde una red de mujeres feministas a nivel nacional. Ayer pues surge la convocatoria y había que inscribirse en un formulario para justamente juntarnos, una juntanza de mujeres, para acompañar a Petro. Y justamente en la propaganda que ha salido de la juntanza, pues se dice, no, nuestra lucha en este momento no es contra Rodolfo por la misoginia que él representa, pues porque a nosotras nos agrede directamente. Así que va a ser como un sector muy importante también al que estaremos recurriendo para jalar más votos, los de las mujeres, ¿sí? Las mujeres que con conciencia y con lucha hemos venido arrancando reivindicaciones en este país. En la convocatoria salió ayer y al final de la tarde ya había 31,000 mujeres inscritas solo para participar en una reunión de organización. O sea, eso ya es muy importante, digamos. Está el tema de los jóvenes, de las y los jóvenes que también pues fueron protagonistas en el paro nacional, que obviamente pues uno espera que esa inconformidad no va a estar con el statu quo, con lo tradicional, ¿no? Y obviamente apelaremos a hacer el trabajo con esa ciudadanía que todavía es apática, que todavía no vota, que es un número significativo de colombianas y colombianos, ¿no? Y esperamos pues ver también los resultados pues de la participación en el exterior, que apenas están llegando algunas informaciones, y pues esperarlas ver ya en números como para tener certezas, porque pues en el tema como tú decías de los mapas y cosas que se muestran, pues hay mucho de maquillaje también a favor del establecimiento. Entonces pues eso lo iremos viendo, pero entonces pues tenemos una tarea muy, muy grande pues para llegar a esta ciudadanía que no veía opciones alternativas, pero que creo que hay que apelar a que además en el discurso pues y en la construcción programática de Petro, eso de apelar pues al amor al pueblo y a que en realidad pues el programa apunta a apuestas de dignificación de la vida de los colombianos, es muy importante, y esperamos pues que ese discurso logre llegar a esta ciudadanía que aún no se decide, digamos. Sí, justamente esa digamos, la esperanza que ha representado Petro para muchos votantes, por los cambios, por la restitución de derechos o el otorgamiento de derechos, por ejemplo, el derecho a la salud, es que es una cosa increíble. Es decir, aquí en Nicaragua tenemos un sistema de salud público muy fuerte desde
desde los años 80 y que se ha logrado, pese a los gobiernos neoliberales, se logró mantener ese sistema de salud con mucha lucha, pero tenemos un sistema de salud público muy fortalecido, ¿no? En Colombia no hay ese sistema de salud pública fortalecido, sino que es el sistema privado el que prima en Colombia. Es decir, ese tipo de cosas a veces uno las mira y dice, no, más cosas. Y eso está proponiendo Petro. Pero justamente esas propuestas de Petro también las está tomando en las últimas semanas. Hernández retomó las propuestas de Petro, y creo que Fico Gutiérrez en algún momento retomó también algunas de manera que en el último debate prácticamente era un eco de Petro Fico con las propuestas, porque es decir, la gente quiere eso. Pero ¿cómo demostrar que no son promesas de campaña, como dijo este señor Hernández? Sí. Sí. Sí, no, eso pues eso es real. Obviamente pues están en la recta final pues de esa campaña, y bueno, pues yo estoy segura, convencida que parte de la campaña de Pacto Histórico, la idea es hacer posibles esos planteamientos programáticos, digamos, llevarlos a la realidad, porque además pues han sido construidos con la ayuda de todos los sectores que han rodeado a Petro, con posturas y con construcciones serias a partir de experticias en cada tema, y no son globos al aire, no son globos como los que tira Rodolfo, que pues una de sus propuestas de campaña es llevar a todos los colombianos a conocer el mar, ¿no? De hecho, la propaganda que sacan las mujeres feministas diciendo vamos para la casa de Nariño y estamos rechazando la misoginia de Rodolfo Hernández, las mujeres están detrás está el mar, como quien dice, sí, a nosotros no nos tiene que llevar al mar porque nos llevamos solitas, ¿no? Pues sí, es normal que esto pase, pero es como de verdad trasladar de la propuesta de campaña a la realidad, esas propuestas que algunos no lo ven posible sin afectar pues el actual statu quo, como Fico, como tú dices, lo planteaban, pero lo planteaban de otra forma, de una forma más moderada. Y Petro, acordémonos que Petro es doctorado en economía, es magíster en economía, sabe de lo que habla, ha recibido muchos premios en el tema de gobernanza, del manejo ambiental. Petro es un estadista y sabe de lo que está hablando. Y cuando está proponiendo cosas es porque se han construido con un equipo de expertos y a partir de recoger las necesidades del pueblo colombiano. Entonces, todas esas cosas son posibles traducirlas, si obviamente, pues a la clase acomodada, a la clase que detenta la riqueza y las tierras en este país, pues les va a tocar apretarse el cinturón, porque siempre han sido los beneficiados, a los que evaden impuestos, los que no le aportan a la riqueza nacional. Pues por eso no les gusta la fórmula, pero ahí están, como dice Petro, los recursos para hacer posible todo un programa social para la gente, o sea, garantizar eso. Acordémonos que el tema de la salud y del tema del trabajo como tal, como lo tenemos los colombianas y colombianos hoy, eso es a partir de unas leyes regresivas en las que estuvo como protagonista Álvaro Uribe Vélez. La ley 50 y la ley 100 son leyes que salen a partir de las propuestas de Álvaro Uribe Vélez, que es lo que están tratando ahora de votar a través de la figura de Rodolfo Hernández. Y es lo que se está tratando justamente de revertir con la candidatura de Petro y de Francia Márquez en el Pacto Histórico. Sí, la verdad es que son muchos retos, Liliani, son muchos retos. A ver, el primer reto es la paz, que es tan importante para Colombia. Paz que desde el lado uribista no se ha querido hacer realidad, ¿no? El tema de los grupos paramilitares que tiene que ver con esto, el tema de las negociaciones con la guerrilla, con el ELN, para ya terminar, digamos, ese capítulo de la guerra en Colombia. Luego está el tema del narcotráfico,
miraban que es varios miles de millones de dólares lo que ha significado la exportación de drogas de Colombia hacia el norte, hacia los Estados Unidos, ¿no? Creo que representaba casi un 2% del PIB de las exportaciones de droga. Y eso así, me imagino yo, muy a grosso modo, por cuanto esto no declara impuestos, por lo tanto no está correctamente contabilizado. Pero, es decir, hay tantas cosas pendientes y la gente está pidiendo que esos pendientes se vayan resolviendo. Vamos a ver qué pasa en 3 semanas. Esperemos que sea todo lo mejor para Colombia. Sí, Petro representa eso, el candidato en la campaña se habla mucho de Colombia potencia de la vida, justamente porque el tema de la paz es transversal, digo yo, en todo lo que se vaya a hacer, no solo la implementación de los acuerdos de La Habana, sino los nuevos procesos de paz que habrá que adelantarse y que pues él está comprometido con eso. Creo que es el único candidato que se compromete en serio con abrir nuevos caminos para conversaciones de paz con los grupos insurgentes que aún están pues accionando en el país, pero también tiene algunas propuestas para tramitar esos conflictos, esos otros conflictos que ya son conflictos no políticos, sino de delincuencia organizada, para el tema pues del narcotráfico, la sustitución de cultivos. Es eso lo que pues se trata de hacer, porque justamente el pueblo colombiano, y así pues cada actor deberá leerlo, estamos cansados ya de la muerte, estamos cansados de la guerra, estamos cansados de una guerra fratricida, porque en realidad quienes hemos puesto los muertos y seguimos poniendo los muertos somos el pueblo colombiano, el pueblo de a pie, el pueblo empobrecido, para que unos cuantos elitistas ricos en el país se beneficien. O sea, eso hay que darle ya un alto, y esta es nuestra oportunidad de hacerlo, digamos, con este tránsito a la democracia y a poder tramitar esos conflictos y hacer esos nuevos procesos de paz tan necesarios. Bueno, quiero agradecer, Liliani, esta oportunidad de poder conversar sobre Colombia, entender un poco lo que está pasando allá en Colombia, el sentir del pueblo colombiano. Muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias nuevamente por la invitación. Aquí estaremos. ¿Cómo no? Vaya pues. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición, sumando vigores en Extra Plus.